Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, de día miércoles, horario de verano, 8 de la noche. Lamentablemente, Pablo, arrancamos con este comunicado y con esta noticia. ¿De qué hablamos? De que hasta el momento hay 17 personas que murieron. Y digo hasta el momento 17 porque es información en curso y hay también 56 personas internadas, producto del consumo, en principio, de cocaína adulterada, que se conoció en las últimas horas como el resultado final de una disputa entre bandas narcos. Esto recién nos lo contaba Néstor Espósito y ya lo va a ampliar. ¿Por qué digo como resultado final? Porque termina la vida de los consumidores en el medio de una disputa, imagino yo, de poder y de dinero, y un mensaje muy claro de la provincia de Buenos Aires, porque esto ocurre en el municipio de 3 de febrero, con respecto a qué hacer ahora. ¿Qué hacer en este momento cuando hay personas muriéndose o internadas en grave estado y que, Pablo, está la posibilidad de que muchas más padezcan en este momento algún tipo de inconveniente? Sí, efectivamente. El modo Desiguales de trabajar este tema tiene que ver siempre, habitualmente, desde el arranque de Desiguales ya el año pasado, ir a la profundidad, tratar de tener el momento de reflexión sobre cuestiones que a veces son muy urgentes. Acá se mezclan un par de cosas. No estamos sobre el momento de la información, recién lo veíamos también, por supuesto, en el noticiero de la televisión pública, pero atención porque hay cosas para pensar en el mismo momento. En principio, que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires se hace cargo de la conducción del problema, por supuesto en conjunto con el Ministerio de Seguridad, lanza una alerta epidemiológica por consumo de cocaína adulterada. Y estas recomendaciones, fíjense qué interesante. Ante el reporte de fallecimientos y hospitalizaciones producto del consumo de cocaína adulterada en la provincia de Buenos Aires, en las zonas de 3 de febrero, San Martín, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Tigre, General Rodríguez y Moreno, el Ministerio de Salud recomienda no ingerir cocaína adquirida en las últimas 24 horas. Esto que lo dijo el propio ministro de Seguridad, Berni, en un momento en el marco de los operativos y demás, fue muy criticado, con gente que no hace nada por ayudar y que permanentemente están tratando de rascar para sacar algún beneficio político de la deslegitimación de algún funcionario o de alguna política pública. Está bien lo que hace Berni. Berni no está invitando a nada. Berni lo que está diciendo es, tenemos esta realidad, esta es la situación. En este momento lo que tenemos que hacer es reconocer, van a ver el final del comunicado muy interesante respecto a la estigmatización de quienes consumen. En este momento lo que hay que hacer es decirle a las personas que lamentablemente consumen cocaína, decirles que si lo hicieron en las últimas 24 horas, descarten efectivamente ese producto que tienen. Pero sigue el comunicado, Lu. Sí, en caso de haber ingerido cocaína en las últimas 24 horas, dice el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, estar atento ante la aparición de síntomas como dificultad para respirar en aumento o tendencia al sueño y acudir rápidamente a un establecimiento de salud con estos síntomas señalados. Quiero aclarar algo. No es ilegal, no estás cometiendo ningún delito si vos vas a un hospital, a una salita o a una clínica diciendo consumí cocaína en las últimas 24 horas, me pasa esto. Lo aclaro porque hay miedo. Y porque el último punto, Pablo, tiene que ver con la estigmatización que vos decías. Reforzar el acompañamiento a cualquier persona usuaria de drogas que requiera atención médica sin juzgar ni estigmatizar. Cuando una mujer tenía un aborto en curso e iba a un centro de salud, corría el riesgo de terminar presa. Claro. Corría el riesgo de que se la acuse de cometer un delito y por eso, lamentablemente, hablábamos de mujeres muertas producto del aborto clandestino. En el caso del consumo de este tipo de sustancias, no es un delito si vos vas a un hospital y contás que consumiste. Lo quiero remarcar esto, porque hay miedo, porque hay juzgamientos también en el sistema de salud, porque ante una situación complicada luego de un consumo, por ahí se prefiere la propia casa antes de un señalamiento con el dedo. Están remarcando desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que si tenés alguno de estos síntomas, vayas a un centro de salud porque tu vida corre riesgo. Lo otro que es muy interesante observar inmediatamente es el rol del Estado, siempre el rol del Estado. ¿Qué lugar ocupa? Si ocupa el lugar de perseguir efectivamente a quienes sufren algún tipo de adicción respecto a este tipo de drogas, o si en realidad se pone a disponibilidad para la prevención, o en situaciones como esta, de qué manera actuar. Por eso nos parecía tan importante el comunicado que recién estábamos compartiendo, que el Ministerio de Salud, desde ya en coordinación con el Ministerio de Seguridad, hagan todo lo que tengan que hacer para tratar de evitar que más cantidad de personas fallezcan.
Otros datos importantes tienen que ver con la comunicación propia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, es que, como decía Lucila, la cantidad de personas que siguen ingresando a hospitales con este tipo de cuadros y en situación de gravedad todavía es muy importante. Hay 26 personas con asistencia respiratoria y hay personas que están en sus domicilios, incluso pueden estar fallecidas en sus domicilios o en la vía pública. Por eso la situación es tan grave, por eso es interesante remarcar el rol del Estado en estas situaciones, por eso resaltamos este comunicado, más allá de lo meramente informativo que vamos ahora a ampliar con nuestro querido compañero Néstor Espósito. Últimas dos preguntas que me ha dado con respecto a esto. ¿El prohibicionismo es el camino en lo que tiene que ver con este tipo de consumos? ¿Y el consumidor, la criminalización del consumidor, soluciona algo? Leía a mucha gente hoy diciendo, che, en serio hay mucha gente que se droga, ¿eh? No estaba al tanto de esta situación, los números crecen y crecen. Si no te enteraste, si no tenés un conocido, si no escuchaste de alguien que consume es porque no te lo contó. Es una realidad que existe. Quizás sacarla del closet y debatirla puede traer mejores resultados que lo ocurrido hasta ahora. Y sumo una cosita más. ¿Cuál va a ser la línea informativa de mañana en general en la Argentina? ¿Cuál va a ser el abordaje de este tema? No ya sobre la situación urgente, sino sobre lo que dice Lucila. ¿Cuál va a ser el abordaje que nos vamos a dar desde los medios, por supuesto del Estado, desde los distintos espacios políticos? Hoy ya se han visto mensajes realmente lamentables de algún sector de la política tratando de esmerilar a quienes hoy están en funciones en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, mañana seguramente podremos charlar sobre eso, ¿no? ¿Qué abordaje le han dado los medios y la política a este tema tan preocupante? Programa libre de humo, hoy más que nunca, aquí en Desiguales, como decimos siempre, estamos con Néstor Espósito, Néstor, bueno, y con Flor y con Jimé, pero venías hablando incluso del caso en el noticiero y bueno, buscando información. Sí, a ver, a esta altura de la noche la única hipótesis respecto de lo que pasó es la guerra entre dos bandas narcos. Pero hay en esa hipótesis un dato que no cierra, que es que nunca se había utilizado a los consumidores, a los clientes del negocio, como botín de guerra. Cuando hay una disputa territorial, eso parece ser en este caso, la disputa por el territorio, por la venta de cocaína en un territorio, lo que termina pasando es que las bandas narcos se matan entre ellos. No utilizan al consumidor, nadie mataría al cliente porque es su fuente principal de ingresos. Aquí lo que parece haber habido, y esto es conjetural porque todavía no está determinado, es que una banda adulteró la cocaína y la vendió como si fuera la otra, para generarle un desprestigio, para generarle una pérdida de territorialidad, de dominio territorial. Contado así es una locura, pero esta es la principal y acaso a esta hora la única hipótesis sobre la cual están trabajando. Hay 12 detenidos. La mayoría de ellos... Te hago un paréntesis ahí, Néstor. ¿Con qué velocidad, no, que los encontraron a estos supuestos narcotraficantes o dealers? Y lo digo porque hay que determinar, por supuesto, responsabilidades. Pero, ¿se sabe entonces dónde están? No, pará, porque a estos que encontraron no tienen, o en principio no parecen tener, relación directa con las 17 muertas y los 56 heridos internados, algunos de ellos en estado muy delicado. Decimos esto porque la droga todavía no se sabe con qué fue adulterada. Hay 4 muestras de droga sin consumir que están siendo analizadas y probablemente se conozca rápidamente el resultado. Pero también hay muestras cadavéricas, es decir, de vísceras que sacaron en las autopsias a los 17 muertos. Esas van a tardar un poco más. No está claro cuál es la sustancia y en principio no parece ser raticida, no parece ser veneno de ratas, porque la muerte que causa el veneno de ratas genera un sangrado interno que en este caso no se produjo. ¿Eso es lo que se pensó en primera instancia? Eso es lo que se pensó en primera instancia. Hay una hipótesis que habla de estricnina. Tómenlo como conjetural, la estricnina es un veneno muy potente, tómenlo como conjetural porque a ciencia cierta no hay una afirmación concreta de qué es lo que hay. Recuerdo el caso de la Time Warp, una fiesta que ocurrió en Costa Salguero, si no me equivoco, donde fallecieron bastantes jóvenes producto del consumo de estupefacientes, de deshidratación en algunos casos también era y demás. Ahora un caso como este, digo, de un dealer o de un vendedor con tantos
muertos alrededor. ¿Ocurrió en Argentina? ¿Tenés alguna memoria de algún caso así? Sí, pero no vinculado con esto. Hay que remontarse a los 90, en el caso de los vinos adulterados con dietilenglicol, con alcohol de quemar, en la época de Carlos Menem. Había que remitirse también a la época de la venta de propóleo, de caramelos de propóleo adulterado, pero de droga en este tipo de sustancias. No, déjame agregar un dato importante. La sustancia que se introdujo en la cocaína genera daños orgánicos que aun cuando haya sobrevida pueden generar secuelas permanentes. Se está viendo en los pacientes, sobre todo los que están intubados o con asistencia mecánica, que hay afectación de órganos internos que podrían, vamos a decirlo en potencial porque está en plena evolución, aún en el caso de sobrevida, generar secuelas permanentes en algún órgano. Por ejemplo, arruinar el páncreas y generar diabetes, generar paros cardíacos, generar alguna dolencia en el hígado, genera daños internos que todavía no han sido cuantificados ni mensurados porque el proceso está en pleno desarrollo. Bien. Yo insisto, ¿no? Por un lado la información, estamos en el momento donde todo esto se está investigando, donde estamos observando las consecuencias que todavía parecen ser situaciones muy dinámicas. La pregunta interesante, siempre la primera reflexión, tanto de la política, de la acción del Estado, como de los medios, es muy importante para el abordaje a posterior. Porque después la semana que viene, por ahí esto nos habla más, o se hablarán 15 días. No. Bueno, ese es un problema muy serio que tenemos para mejorar la calidad de nuestros debates. Por supuesto que la pretensión en el mismo momento que está ocurriendo todo es demasiado. Pero la primera reacción en términos de qué reflexiona la sociedad argentina sobre estos temas, Lucila proponía algo muy claro. Bueno, volvamos a repensar cuáles son las políticas en concreto para cuidado de las personas que sufren este tipo de adicciones. ¿Qué pasa con la ley de salud mental? Porque también acá están las familias y las herramientas que tienen para poder abordar a sus personas cercanas y que puedan pedir ayuda. ¿Qué es lo que pasa cuando llegas a un hospital? ¿Cómo te reciben con este tipo de consultas? Los miedos que hay, los prejuicios. Bueno, y la legislación, ¿no? Que es lo pendiente. No todo consumo es problemático, eso también hay que decirlo, pero existe la problemática. Y quizás el Estado argentino nunca ha tomado el toro por las astas, por decirlo de algún modo, y muy relacionado a lo que vos decís, Pablo, con respecto a la ley de salud mental, las familias se sienten desamparadas, ¿no? Digo, ¿qué tiene que ocurrir para que mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana pueda recibir algún tipo de ayuda? Pero Lucila, la importancia también... remarquemos esto, no es un delito ir a un hospital y decir que consumiste. Quiero remarcarlo esto. No es un delito llegar a una guardia de un hospital y decir, me siento mal, tengo este síntoma, consumí en las últimas 24 horas algún tipo de sustancia. Remarquémoslo porque hay miedo, porque hay estigmatización y porque producto de esa situación también los cuadros se agravan. Bueno, solamente agregar, ojalá que la política esté a la altura y no sea esta situación que en vez de dar lugar a un debate más profundo sobre los temas, que lo que haga sea tratar de desmerilar o de dañar a quien está, en este caso, al frente de los distritos donde esto pasa. Hay una consulta para Néstor. ¿Hay alguna estimación de a cuántas personas podría llegar esto? Porque digo, además de los que ya fallecieron, los internados y todos los que por ahí no se están presentando hoy al hospital, digo, en la causa, ¿hay alguna estimación de a cuánta gente abarcaría? Es imposible saberlo porque no se sabe cuál fue el volumen de comercialización. Hay un solo lugar identificado como punto de venta. No, y claro, y no hay trazabilidad tampoco. Hay un solo lugar que es la famosa Puerta 8. Es el único lugar hasta ahora identificado como lugar de venta. En 3 de febrero, ¿no? En 3 de febrero. A esta hora, el ministro Sergio Berni está organizando operativos de seguridad en Hurlingham, 3 de febrero y San Martín, porque prevén, ya ha habido algunos disturbios, prevén que esta noche puede ser pesada en esos barrios, sobre todo que son picantes, en relación con algunas protestas de familiares que sostienen que hay connivencia entre las fuerzas de seguridad y los vendedores de drogas. Bien, bueno, en un ratito nada más vamos a charlar con Nahuel Sosa, asesor de gobierno, sociólogo, también con Jorge Alemán, analista político, sobre la escena política en la Argentina, qué es lo que pasó hoy. Hoy se reunió Germán Martínez, el diputado que va a asumir el rol de la presidencia del bloque oficialista, con Máximo Kirchner, y vamos a seguir analizando el impacto de la renuncia a la presidencia de la bancada de Máximo Kirchner. Pero Jimé tiene más información. Sí, lo que me decían de esta reunión es que tanto para Martínez como para Máximo era importante porque es un traspaso de mando, pero lo que asegura Martínez es Máximo sigue siendo un referente de un sector, por más que haya dejado la jefatura, pero ahora es referente de un sector, no de todo.
de toda la bancada. Sí. ¿Y qué pasa con la oposición en este contexto, no? La oposición acaba de sacar un comunicado en las redes de Juntos por el Cambio hace un ratito, menos de media hora, diciendo que, bueno, hasta que no se termine de ordenar el oficialismo, ellos por lo pronto apoyan, pero insisten con leer la letra chica y a la vez aprovecharon la situación para decir, bueno, ustedes están desordenados, ustedes tienen máxima responsabilidad, usaron esa palabra, entonces también ellos le vuelven a tirar la pelota del lado del oficialismo, porque bueno, es verdad, ellos en este momento no conducen, aunque el volumen de sus votos, la cantidad de votos que aporta Juntos por el Cambio es clave, sobre todo porque el Ejecutivo está contando con esos votos para poder aprobar la ley que va a hacer el texto que plasme el acuerdo con el FMI. No así, por lo menos Máximo Kirchner. Ya, por ejemplo, otra fuerza, Frente Patria Grande, dentro del Frente de Todos, también dijo que van atrás de Máximo. La CCC, Alderete, Carlos Alderete es uno de los diputados, también se suma Podría a la oposición, pero no mucho más. Que no acompañen el proyecto, digamos. Sí, pero no sabemos más qué va a pasar. Sí. Porque yo preguntaba específicamente con la gente de prensa de Máximo Kirchner y me decían, nosotros no vamos a salir a buscar votos en contra del oficialismo. Eso no va a pasar, ese poroteo no existe. Y está muy bien que así sea, la política es dinámica, puede pasar de todo. De acá a un mes, que es cuando se espera que, bueno, y además en marzo está el otro pago, que se puede diferir al mismo tiempo, puede pasar cualquier cosa. Salir a hacer un poroteo ahora me parece... Una exigencia demasiado. de portal de internet nomás. Tal cual, muy bien. Bueno, Flor, ¿y de qué va la cosa ahora? Vamos a estar hablando obviamente del FMI y en ese caso nos vamos a meter de lleno en el acuerdo que se hizo, ¿no? Bajar el déficit fiscal. ¿Quién va a hacer el esfuerzo? Es lo que nos vamos a preguntar. ¿Lo va a hacer, digamos, los sectores mayores ingresos con algún aporte extraordinario? ¿Lo va a hacer la clase media que le caiga la segmentación? ¿O lo va a hacer solamente el crecimiento económico y con eso ya alcanza? ¿Cómo se va a bajar el déficit fiscal? Vamos a analizar las alternativas que mira el gobierno. Muy bien, bueno, insistimos en un ratito nada más, Nahuel Sosa aquí en piso y se suma a la charla también Jorge Alemán, por supuesto desde España donde reside, para charlar sobre este tema. Pero volvemos un segundito al tema de la cocaína adulterado, por lo menos lo que se está investigando, que ha provocado ya 17 muertes, pero una situación que puede aumentar fallecidos. Y estamos en comunicación con Gabriela Torres, ella es titular del Cedronar. Torres, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bueno, en un punto sorprendidos, ¿no?, por lo que está pasando. Entiendo que el número oficial ya es de 17 personas fallecidas producto del consumo de cocaína adulterada, o esa es la sustancia que al menos hasta el momento se nombra. ¿Qué abordaje desde la Secretaría le dan a esta situación que está ocurriendo? Bueno, primero, por supuesto, que decir que lamentamos las pérdidas de vida. Viste que de consumos parece que se habla cuando pasa una tragedia y siempre arrancamos diciendo que lamentamos esto. Después decir que los problemas de consumo tienen como dos grandes aristas que desde el Estado trabajamos. Una tiene que ver con el narcotráfico y el delito narcotráfico y su relación con el lavado de dinero, ¿no? De eso exactamente se encarga el Ministerio de Seguridad de la Nación, en este caso está trabajando el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Cada provincia tiene un área que se encarga de la persecución del delito. Lo otro, que es lo que hace Cedronar, el Ministerio de Salud, el área de salud mental, ¿no? Es el cuerpo, es quien hace prevención, quien hace atención y quien hace acompañamiento. Es muy importante esto porque la discriminación de los problemas de consumo de las personas que padecen un problema de consumo, está bien recordarnos todos que un problema de consumo problemático es un problema de una persona que se relaciona problemáticamente con una sustancia. Dicho esto, ¿por qué es importante no discriminar? A los datos que se agrega, muchas reflexiones nos deja esta tragedia, se agrega que hay personas que posiblemente se sientan mal en su casa y no se animen a decir que consumieron, porque la discriminación es parte del problema. Eso. Otra cosa que vemos con esta tragedia que es tremenda, pero nos pone en la mesa, necesariamente tenemos que hacer algunas reflexiones. Lo otro es que afecta a diferentes edades y de diferentes sectores sociales. Estamos escuchando historias de vidas bien diferentes. Claro. Quiere decir que estos temas nos atraviesan a todos, ¿no? Torres. No es como...
Sí. Le hago una pregunta. Su opinión, ¿no?, con respecto a esto. ¿Cree que la prohibición existente hoy por hoy en lo que tiene que ver con el consumo de drogas, el lugar que se le da al consumidor, es el correcto? ¿Nos debemos un debate? Varias cosas. Primero, nos debíamos una mejor atención. Por eso, hace 2 años que trabajamos fuertemente en que sean lugares más accesibles y que el Estado esté presente. Después, en una política articulada en relación a la reducción del narcotráfico, que no deja de ser un negocio de personas que no les importa nada a las otras personas, ¿no es cierto? Decir esto, ¿por qué? Porque hoy no hay que consumir al que compró cocaína, pero nunca se sabe lo que tienen las sustancias ilegales. Claro que nos merecemos un debate, pero no es un debate de sí o no, o drogas sí, drogas no, porque esto tiene que ver con por qué necesitamos sustancias para soportar la vida, quién puede elegir hasta dónde consumir, cómo trabajar con la desigualdad y las personas más vulnerables por edad o por condiciones materiales o por problemas físicos en relación a estos temas. El debate es muy amplio, sí, claro, y creo que es muy importante igual que hablemos del tema, sin discriminar y sin también frivolizar, ¿no? Como voy a compro en cualquier lado, porque la verdad que las mayores consecuencias siempre se las dejamos a las generaciones que siguen. Y me parece que tenemos una responsabilidad enorme como adultos de no frivolizar ni discriminar estos temas, claro, sino de hablar como lo que hay que hablar, ¿no? Gabriela, en general no tenemos una muy buena tradición de calidad de debates en medio de situaciones tan dramáticas y tan urgentes como esta. Exacto. ¿Cuál debería ser la recomendación del Cedronaro? ¿Qué te gustaría a vos específicamente que mañana sea la respuesta de la política y de los medios de comunicación en su abordaje de este tema? Bueno, en principio quiero decir que la política, nosotros estamos trabajando articuladamente, la Nación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, junto, acompañando todo el trabajo enorme que viene haciendo la provincia de Buenos Aires. O sea, la política tiene que organizarse para ocuparse de lo importante, que hoy es que el sistema de salud pueda recibir a todo quien se sienta mal en su casa pueda acceder al sistema de salud, ¿no? Resolver el tema. Eso como lo primero para hablar de la urgencia. Lo otro es esto, que los medios de comunicación hablen de estos temas tratando de escuchar a todas las voces y no poniendo como central del tema a la cocaína, porque la centralidad de este tema la tienen las personas. Sí, ¿Y claro, qué nos pasa? Que necesitamos esas sustancias, ¿no? Está claro que no vamos a hacer un debate serio hoy, pero también hoy tenemos montones de familias que están padeciendo una tragedia. Y la verdad que nunca se sabe qué es lo que tiene una sustancia ilegal que uno consume. Bien. Gabriela, muchísimas gracias por atendernos en Desiguales en este rato. Algo pequeño que Obvio, es claro, el 141 24 horas para quien tenga un problema de consumo o quien esté preocupado por alguien. Lo tenemos en pantalla desde que arrancamos la charla, por supuesto. Gabriela, muchas gracias. Gracias. Bueno, cerramos el tema esperando, ¿no?, que las respuestas, insisto, tanto de los medios como de la dirigencia, sea la que mejore la respuesta frente a este tema. Cambiamos de tema, Lu. Sí, cuando baje la espuma seguramente llega el momento del debate, o no, ¿no? Claro. Pero digo, sería Sí, pero la primera interesante. reacción siempre puede perjudicar. La primera reacción frente a estos acontecimientos te ensucia la cancha. Sí, claro. Por eso lo decimos. Bueno, de lo que vamos a hablar también tiene que ver con temas que a veces levantan polvoreda y luego pareciera que desaparecen y no causan ningún tipo de problemática. En este caso hablamos del cambio climático, hablamos de la ley de humedales, un proyecto de ley, mejor dicho, que como no ingresó en sesiones extraordinarias, perdería estado parlamentario. Esto lo digo porque todavía queda la posibilidad de que con algún tipo de maniobra política esto ingrese. Hasta el momento no ha ocurrido. Ahora, ¿qué son los humedales? ¿Qué importancia tienen? ¿Por qué lo decimos? Porque hoy es el Día Mundial de los Humedales y en la República Argentina no hay una ley ni que los tenga identificados, ni que los proteja, ni que, bueno, justamente, ¿no?, haga políticas de preservación. ¿Se lo saludas vos? Sí, saludamos a nuestro invitado para abordar mínimamente este tema en un día como hoy. Era nuestra apertura, digámoslo, era nuestra apertura, pero por supuesto cambiamos un poco el programa en función de lo que veníamos charlando hasta recién. Inti Bonomo es director de la carrera de Gestión Ambiental de la UADE, de la Universidad UADE, y está aquí con nosotros. Inti, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien ustedes? Bien, manual para principiantes. ¿Qué es un humedal? Un humedal es un tipo de ecosistema muy particular, muy único, que yo siempre digo funciona como una esponja, y eso es muy bueno porque tiene la capacidad de absorber agua cuando hay exceso hídrico en el sistema y de actuar como sumidero cuando hay sequía. Eso lo convierte en un humedal. Ahora, ¿qué visualizamos cuando vemos un humedal?
lo más fácil es un pantano, un lugar lleno de agua, húmedo, pero también hay otro tipo de humedales, ¿no? Humedales de altura, pastizales, etc. ¿Ejemplos de humedales en Argentina? Mira, hay un montón de humedales, están repartidos por todo el territorio. Tenés el famoso delta, que es de repente el lugar donde más tenemos estudiado y donde ha habido incendios el año pasado descomunales. Pero después tenés humedales en el sur, tenés humedales en la Patagonia, tenés humedales de altura, en todo lo que es nuestro NOA. Digamos, está lleno de humedales. Casi todos los ecosistemas y las ecorregiones tienen algún lugar donde se acumula el agua y ahí se forma el humedal. Estamos compartiendo en pantalla distintos humedales. Entiendo que no están todos identificados, pero estos son buena parte sí los reconocidos y que estamos hablando de más o menos el 20% del territorio nacional. Sí, si no me equivoco, estamos viendo los sitios Ramsar, que son humedales reconocidos internacionalmente, es decir, que forman parte de un convenio internacional por su valor de conservación. O sea, Argentina, al no tener esta ley, ni siquiera sabe cuántos tiene. Exacto, ese es uno de los problemas, digamos. Hay zonas que están más estudiadas porque hay científicos que las vienen monitoreando y estudiando, pero no sabemos a ciencia cierta cuáles son las características de los humedales, exactamente por dónde va a pasar el límite. Esa es una discusión muy importante dentro de la academia, cuándo se acaba el humedal, ¿no? Pues como tiene esta característica de agrandarse cuando hay agua y de achicarse cuando no hay agua, ¿dónde pones el límite? Y entonces ahí después, ¿cómo lo gestionás? ¿Dónde permitís las actividades productivas? Yo recuerdo la marcha sobre el puente Rosario-Victoria, que era gente que estaba en Rosario y ciudades aledañas, conviviendo con la pandemia, es decir, con la recomendación de tener todo abierto, pero entraban las cenizas del fuego. Y por lo que vos decís, los humedales pueden retener agua y digamos, aplacar el impacto de las sequías como de las inundaciones. Recordamos también todo lo que tuvo que ver con los carpinchos. ¿En Nordelta? Sí, El Nordelta, el desarrollo inmobiliario sobre los humedales. ¿Nordelta es un humedal al que coparon los humanos? Exactamente, en Nordelta, digamos, con nosotros les copamos, vieron que salieron muchas noticias diciendo invasión de carpinchos. Claro. Bueno, éramos nosotros, ¿no? Digamos, los que estábamos entrando en su hábitat, con lo cual es completamente normal que haya carpinchos, pero bueno, al instalarnos ahí los empezamos a ver y bueno, en la era de las redes sociales, los videos y demás. Y la otra escena es la inundación de barrios populares, de barrios que no se inundaban, pero como se construyó barrios cerrados en los humedales, genera esas inundaciones. Estos son los sectores que boicotearon la ley de humedales, es decir, desarrollo inmobiliario, agroganadería y minería, creo también. Sí, tal cual, digamos, humedales tiene la particularidad de que toca muchos intereses productivos. En el Delta con el desarrollo inmobiliario, bueno, y en otras zonas también, acá mismo en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se reemplaza una zona verde por un edificio, de alguna manera la Ciudad de Buenos Aires está construida sobre un humedal. Si bien la plaza o el parque es difícil que adquiera esa característica, también eso pasa acá. Tenemos en la altura humedales que compiten con la megaminería, con la megaminería, y tenemos también en el delta lugares que compiten con la ganadería y algunas actividades agropecuarias. Ahora, el proyecto de ley que reiteramos está perdiendo en este momento estado parlamentario, que además era el resumen de 16 proyectos distintos, ¿no? Era un acuerdo muy importante a futuro. ¿Prohibía de cualquier manera algún tipo de actividad en los alrededores de un humedal? No, y eso hay que aclararlo, sobre todo acompañado de ese número de 20% que suena bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? No, la ley de humedales es muy similar a la ley de bosques, digamos, en términos de que lo que se busca es entender cuáles son nuestros humedales, aprender las características y a raíz de ahí gestionarlos. Y eso da lugar para actividades productivas. Por supuesto no es hagamos lo que queramos. Claro. Eso es lo que está hoy, digamos, es el estado de hoy. Nosotros queremos avanzar a conocerlos más para poder decir, miren, este sector es de conservación estricta, acá sí que no, pero van a ser sectores pequeños. Estos sectores son de conservación media, entonces hay ciertas actividades que están prohibidas y ciertas actividades que no. Y estos sectores son más prescindibles y podemos jugar un poco más con la actividad productiva. Eso es lo que busca la ley, ordenar lo que está pasando hoy, que es un descontrol. Ahora vos fíjate, ni siquiera llega al recinto, es decir, ni siquiera tuvo dictamen, con lo cual no hay debate. Si no hay debate, ¿cómo haces para pasar por arriba las posiciones extremistas, digamos, ¿no? Algunos dicen, bueno, no tiene que haber ningún tipo de desarrollo. Tú dices, no, ¿cómo ver en nuestros países con tanta necesidad del trabajo, del desarrollo productivo, cómo no va a haber determinado tipo de actividades sobre ese territorio? La ley, como explica Inti, lo que era es tratar de tener un criterio nacional y más información para un mejor debate. Eso es lo que puede llegar a caer por tercera vez en 10 años. Sí. ¿Algún mensaje final, Índigo? Digo, imagino las ganas de que se debata, ¿no? Sí, no, las ganas de que se pongan de acuerdo y de que salga la ley. Además, las dos fuerzas políticas más importantes han dicho públicamente que están de acuerdo con que salga la ley. Me parece que acá no es partidario, ¿no?
Digo, no es un problema partidario. No, digamos, los dos escritores tienen facciones que están de acuerdo y facciones que están en desacuerdo. Claro. Digamos, pero públicamente ha aparecido en declaraciones de funcionarios de primera línea. Bueno, hay que trabajar adentro de los espacios para que no sean declaraciones y sea una ley, ¿no? Claro. Inti, muchas gracias por haber venido. Por favor. Gracias. Bueno, muy bien, seguimos. Jimena Fuertes ampliando lo que nos vendió, ¿no? Pues, así es. Lo vendiste, Porque Fuertes, ¿sí te lo caso? vendí y no lo pagué. No, bueno, la cuestión es que hoy fue un día muy intenso, me decían, porque, claro, Germán Martínez se prometió a sí mismo y les dijo a los legisladores que se iba a juntar uno por uno. Empezó por Máximo Kirchner, o una por una también, y en eso está, porque él lo que dice es que quiere tener de primera mano la forma de pensar o el posicionamiento casi ideológico. Me hace acordar un poco a cuando hablabas vos de aborto y de IBE, que no primaba la disciplina partidaria o el bloque en humedales, al que vos como decíamos pertenecés, o en recién, ¿no? humedales, tal cual, Claro. es más transversal esto. Evidentemente es más transversal, porque lo que está primando es cuál es el posicionamiento ideológico ante el FMI, es eso. Y eso es lo que dice Martínez, el nuevo jefe de bloque, que quiere tomar de primera mano y de poder discutir, incluso hasta convencer, cosas que Máximo Kirchner dijo que no podía hacer porque él no estaba convencido. Claro. Y lo que dice Martínez es: yo vengo a juntar consenso para el proyecto que anunció el presidente. A eso me llamaron y a eso vengo a trabajar. Ahora me parece que ya no depende tanto ni de su muñeca política, sino realmente de posicionamientos ideológicos anteriores ante esta situación. A mí me parece muy bien el reflejo de no andar haciendo poroteos a esta altura del partido, no. porque acá se trata de debates políticos que trascienden eso y queda, como decías, para portales en lo Y la inmediato. urgencia, sí. Bueno, nos vamos a ir al living, porque está Nahuel Sosa ya esperándonos, asesor del gobierno, sociólogo. Produce novedad política Nahuel Sosa cuando habla y me parece que eso es una de las virtudes que efectivamente tiene Nahuel. Y aparte se va a hincha sumar... Huracán, ¿sabías? No sabía. Me Y parece se va un a dato sumar- muy importante para que menciones En fin. en este momento. ¿Qué va a ser? Y ya está conectado también de manera virtual Jorge Alemán, analista político desde España. Al que le puedo preguntar qué cuadro es Jorge, no lo sé. Bueno, puedes preguntarle. Arrancamos por Jorge Alemán entonces. ¿Cómo anda Jorge? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. ¿De qué cuadro sos, ¿Qué tal? Jorge, del fútbol? De Boca. De Boca. Boca. Tenías pinta de Boca, me Sí. gusta. ¿Por Está qué bien. tenía ¿Cómo es la pinta del hincha de Boca? Porque me cae bien el hincha de Boca por lo general. Por lo No, general. sí, tengo pinta de hincha de Boca. Sí. Está muy bien. Y en Bueno, el momento viví con los Cedrón, Ajá. el cuarteto Cedrón y sus hermanos, que eran como Rocco y sus hermanos. Sí. Ustedes son muy jóvenes, pero en aquel entonces vivíamos todos en la ¿cómo no Boca. conocer al Tata Cedrón, además? Bueno, el Tata era el dueño del taller en la Vuelta de Garibaldi. Mirá. Y hacíamos excursiones a la isla Maciel. Todo eso antes de que empezara el infierno y la pesadilla, pero Está fue muy muy bien. divertido. Bueno, Nahuel, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Hola, Nahuel. ¿Qué tal, Uli? Bueno, arrancamos con Jorge Alemán, sencillamente porque está a la distancia y allá debe ser como la 1 de la mañana, así que por esa consideración. Jorge, después de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la bancada, ¿qué análisis haces del momento político del oficialismo y específicamente sobre la negociación con el fondo? Bueno, la verdad que estoy de acuerdo con los dos. Me parece un drama, una dialéctica entre el presidente y un joven dirigente importantísimo del kirchnerismo que tiene la posibilidad de encarnar una corriente crítica. Estoy de acuerdo. Como hay una tensión permanente entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad, tensión que la derecha se ha liberado de la misma, porque no tiene ni convicciones ni responsabilidad. Pero en estos proyectos, las buenas intenciones pueden tener las peores consecuencias. Así que hay que ver cómo se juega cada caso. Por lo cual, estoy de acuerdo con el presidente en cuanto a que la hipótesis del default no me parecía, es necesaria una acción en armas, hay que tener un pueblo entero movilizado para sostenerla, hay que tener una articulación de distintas demandas populares que yo no creo que en este momento Lo existan. escribiste en página 12, es un En interesante página 12, artículo. exactamente. Vos decís que no hay una condición subjetiva en la Argentina como para acompañar los sacrificios de un No, default. porque incluso en nuestro propio campo la apuesta fue ganarle a Macri, no poner 1 millón de personas contra el Fondo Monetario Internacional. Teníamos que haber empezado todo de otra manera. Queríamos ganarle a Macri. De allí vino Alberto y todo eso. Sí. Así que ahora no podemos decir, no, desde el comienzo. La otra posibilidad que es denunciar en los organismos internacionales, honestamente, con sinceridad y con todo respeto, me parece ingenuo.
Estamos al borde. Yo sé que en Argentina estos detalles niños no son importantes, pero podría ser que estalle la Tercera Guerra Mundial. Sé que en Argentina, que es un país mucho más apasionante, esto de la guerra no es muy interesante. Lo decís por Ucrania, Rusia. Claro, no hay ningún organismo que pueda frenar nada. Quiero decirles que lo único que hay es un axioma que es el siguiente: si esto estalla es el fin del mundo. Así que todo el mundo dice, no va a ocurrir. Le digo, ¿por qué? Y porque si ocurre es el fin del mundo. Es decir, los axiomas no necesitan demostración. Entonces, la denuncia a los organismos de una deuda me parecen testimoniales e inoperantes. Por otro lado, veo bien lo que ha hecho Máximo. Hace tiempo que admiro mucho su capacidad y conozco sus convicciones. Y bueno, tal vez él deba encarnar una corriente crítica y espero que sea condición de no romper el frente de todos. Ahora, porque si no, lo que se va a conseguir es romper el frente de todos y que encima avance nuestro enemigo. Yo distingo entre el conflicto y el enemigo. Nuestro espacio es conflictivo, pero el antagonismo está en el neoliberalismo y en quienes lo encarnan, el macrismo. Jorge, bueno, estamos también acá con Nahuel Sosa, digo, con respecto a lo que dice Nahuel, ¿coincidís? Sí, yo creo que... ¿Estás de acuerdo con el presidente y con Máximo Kirchner? Sí, o sea, a ver, creo que yo lo enfocaría de este lado. O sea, creo que Alberto habló de que se venía una segunda etapa a fin del año pasado. En la segunda etapa y el capítulo del FMI vos tenés, por un lado, la reactivación económica como un eje principal, el segundo, la profundización de las conquistas sociales, y el tercero, que tiene que ver más con lo que está hablando Jorge, cómo en el frente de todos vos tenés una coalición que sea vibrante, que dé debates profundos, que dinamice, pero a su vez que esos debates sinteticen y puedan fortalecer a un presidente, porque para enfrentar a la derecha tenés que tener un presidente fuerte, en un país sobre todo presidencialista como el nuestro. En ese sentido, y recuperando algo de la nota que decía Jorge, el Frente de Todos ni en el 2019 ni en el 2021 le propuso a la sociedad el no pago al FMI. O sea, la única fuerza política que hizo eso fue el FIT. Digo, ni Alberto, ni Axel, ni Cristina le propusieron a la sociedad eso y hubo un voto popular para respaldar eso, ni siquiera una consulta popular. Entonces me parece que hay algo acá que es clave, que es cómo vos construís hegemonía, cómo vos construís poder popular, y eso no lo tiene que hacer solo el Estado. Le digo, una mirada gramsciana, no es solo el Estado y solo la responsabilidad de Alberto construir esa... En todo caso, es un movimiento popular que me parece que hoy estuvo más enfocado en su momento ganarle a Macri y después en una pandemia en poner el eje en la política del cuidado frente También es cierto, Nahuel, que cada vez que se quiso hablar sobre la audacia que tenía el gobierno, sobre la profundidad de sus cambios, lo primero que se decía era que debilitaba. Y de alguna manera desde la dirigencia política se aplacaban esas movilizaciones o esas declaraciones un poco más maximalistas. ¿Esto ocurrió? Yo no, a ver, creo que hay dos debates, Pablo. Primero, no me parece que justamente Alberto sea un tipo que no estimule el debate. Más bien hay una frase de él que es: hay que defender al desobediente, y me parece que este es un frente de todos que debate y debate mucho. Después, en todo caso, hay una discusión, y está muy bien debatir demasiado. Lo que hay una discusión que hay que saldar es si esto se va a institucionalizar o no. Muchos te dicen hay que hacerlo del Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio tiene corrientes de opiniones, se votan, se hay un congreso. Otros te van a decir, bueno, pero eso no se puede aplicar en nuestro país porque tenemos otra identidad política. Bueno, son dos verdades. Claro. Ahora, cuando vos ves el PT, cuando vos ves el Frente Amplio, habrá que pensarlo a la versión criolla, pero vos tenés que buscar una manera en la cual ni se te adormezca el frente de todos, porque acá me parece también hay algo que es importante para salir de ciertas cuestiones a veces binarias. Yo creo que el default puede ser una opción, o sea, no creo en ese cuco que te plantea el poder financiero de qué es esto, la muerte. Lo que creo es que para que eso suceda tiene que haber un proceso de organización y de construcción de hegemonía que no está, y en eso comparto con Jorge Alemán, y cierro con esto. También creo que hay que tener en cuenta una cuestión. Yo creo que Máximo es uno de los principales cuadros políticos ahí en nuestro país y un referente generacional. Y capaz que la acción que él hizo, más allá que para mí, para el Frente de Todos, era mejor que él siga estando ahí, pero capaz que, como él bien dijo, o lo planteó Alberto la otra vez en C5N, es una manera de contribuir desde otro lugar. Lo que sí me parece que es clave es que esto no fue un acuerdo de un sector conservador. Acá, digo, Lula, Carlos Heller, Daniel Filmus, gobernadores, el Pepe Mujica, muchos respaldaron en términos geopolíticos lo que hizo la Argentina. Ya le quiero dar la palabra a Jorge Alemán desde España. Le agradecemos, por supuesto, por estar en este momento y este horario con nosotros. Pero antes la palabra del ahora presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez.
¿Existe la posibilidad de que haya diputados del Frente de Todos que voten en contra del proyecto? Yo no quiero anticiparme, no quiero adelantarme, ¿no? Soy muy respetuoso de cada compañera y compañero, por eso yo preferiría tener un diálogo con cada compañero primero, saber a dónde estamos parados y en función de eso ir viendo la estrategia parlamentaria. Insisto, somos un espacio político tan diverso que tener una posición unificada hasta suena difícil, porque tenemos muchas aristas, somos muy diversos y eso es una ventaja y no una desventaja. Jorge, en función de esto que decía Germán Martínez y por la pregunta del colega de Futurock, ¿crees que hay posibilidad de que haya una suerte de libertad de conciencia alrededor de una negociación que necesita evidentemente un gobierno fortalecido? ¿Puede haber tal cosa? Y te pregunto si la decisión de Máximo no corre riesgo de debilitar la posición del presidente. Y bueno, eso es un enigma, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Nahuel antes, de que sin la construcción de un proyecto hegemónico y generando articulaciones populares nuevas, no. Todo eso van a ser gestos de indignación moral, nada más. Van a ser gestos absurdos. Pienso en la coalición española. Está el Partido Comunista, Unidas Podemos, el Partido Socialista. Se puede hablar un año de las diferencias que tienen. Ahora mismo con el tema de la guerra. Ahora mismo con respecto a Cataluña. Ahora mismo con respecto a la monarquía. Se matan. Pero hay una organicidad, una institucionalidad. No están todo el tiempo jugando con fuego porque se ha comprendido que las derechas son muy peligrosas. Y que hagas como hagas las cosas, incluso haciéndolas muy bien, como las ha hecho España, que ha vacunado también a todo el mundo y que ha generado más puestos de trabajo que incluso antes de la crisis del 2008. Tiene a la derecha soplándole en la nuca. Bueno, cuando uno ve ese contexto, a ver, si tuviéramos un macrismo con el 6% de los votos, a mí me parecería bien que hubiera una objeción de conciencia y que se votara. Ahora, yo desearía que si después se genera una corriente crítica, si verdaderamente está la convicción de que no habría que haber acordado, claro, el fondo es un infierno y era lógico que hubiera mucho ruido. Ahora, yo desearía, dada la posición de fragilidad en la que estamos, acabamos de perder 2 elecciones, las PASO y después las nacionales, aunque remontamos un poco. Yo desearía que tratáramos de hacer converger nuestras diferencias y diferenciáramos, como dije antes, nuestros conflictos del antagonismo. Un conflicto es una cosa interna. Sí. Jimé, vos hablabas hace un rato de, bueno, justamente la oposición, recién Jorge la mencionaba. ¿Qué está diciendo, qué está pensando Juntos por el Cambio? Y ahora un poco Juntos por el Cambio se frota las manos justamente porque el conflicto pasó a estar del otro lado. Hasta ahora el reclamo del oficialismo era que la oposición se hiciera cargo de este lío, de esta toma de este mega endeudamiento. De hecho, es ahora lo que quieren volver a poner sobre la mesa, volver a hablar del origen, interpelar a la oposición desde el oficialismo. Pero el comunicado de Juntos por el Cambio dice que, en principio, que hasta que no vean la letra chica, todavía no van a definir, aunque sí ven bien que el Estado, el gobierno argentino, llegue a un acuerdo con el FMI y, de paso, hacen la crítica al oficialismo pidiendo orden y que se esté a la altura de las circunstancias y responsabilidades. Una crítica puntualmente a Máximo Kirchner. Nahuel, previsible el posicionamiento de este sector. Bueno, recordemos que la misma oposición que no quiso aprobar el presupuesto, ¿no? Me parece que hay un sector de la oposición que obviamente niega todo lo que pasó, que fueron ellos quienes trajeron al FMI y que probablemente también va a jugar con estas internas, ¿no? Me parece que lo que sí es preocupante es que uno ve una oposición que día a día está se va corriendo cada vez más a la derecha, y eso sí preocupa porque es muy difícil entonces, en nuestro país en el 2023 también se van a cumplir 40 años de democracia. Bueno, es un momento también de discutir cómo se construyen los nuevos nunca más, ¿no? Y digo esto porque yo creo que de la misma manera que hubo un consenso muy fuerte en la sociedad con respecto a los nunca más en derechos humanos, creo que lo que está pasando como el FMI tiene que ser una oportunidad histórica también para que haya un consenso, que no un nunca más económico. Si no puede ni un gobierno endeudarte por 100 años.
Bueno, tiene que haber un consenso social, una conciencia colectiva que diga esto no, y eso no es una ley, no es una es una disputa cultural que se da en las sociedades, porque hay dos tendencias que hay que evitar. Yo creo que hay que evitar el posibilismo, porque la idea de que solo haces lo posible te lleva a que no haya transformaciones profundas, pero también hay que evitar el voluntarismo, es decir, la idea de que porque 5 o 7 personas tengamos una voluntad, la realidad se cambia, no sucede eso. Claro. Creo que ese es el desafío. Jorge, te hago una última pregunta. ¿Pensar en 2023 hoy es una locura o Máximo Kirchner quizás accionó en pos de eso? No, puede ser. Me gustaría establecer una cosa. Sí. Estoy harto del binarismo Supongamos esta situación, Máximo y el presidente. No puede ser que no se pueda pensar, que todo el mundo te ponga contra la espada y la pared y te diga, elegís a esto o elegís a lo otro, porque así realmente nos vamos a transformar en una iglesia y ahí el 2023 se aleja mucho. O sea, creo que habría que tener un nuevo tipo de disciplina crítica en donde uno entienda estos conflictos y estas diferencias sin necesidad. Lo veo en las redes, que enseguida es papá o mamá, o Boca o River, y así no se puede pensar. Entonces, pero a veces da la sensación que ese es el ejemplo que baja de la dirigencia, Jorge, ¿eh? Puede ser, Pablo, puede ser. Por ejemplo, yo pienso que la carta podría haber tenido una retórica distinta, por ejemplo, ¿no? Y así podría decir del otro lado también. Es decir, estoy de acuerdo con eso, Pablo. Entonces me parece que hay algo en la Argentina que está siempre... La interna es tan poderosa, es tan atrapante, captura tanto siempre la pasión interna, que hay un momento en donde es muy difícil pensar. Y yo ahí sí creo que las batallas políticas se ganan primero en las batallas culturales. Yo creo que si uno no gana la batalla en la sociedad, no gana después la batalla del 23. Y hay una manera de pensar demasiado binaria. Atrasa mucho en ese aspecto, porque hay que... En cuanto uno entra en un debate, te dice, sí, pero bueno, así no se puede. Claro. Claro. No se puede. Jorge, gracias por tu tiempo. Te dejamos ir a dormir tranquilo. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Dormir es una posibilidad remota, ¿no? ¿Sos noctámbulo? Total, recién empieza la historia. Recién arranca. Está recién en pañales la noche. Ahora tengo que leer un libro de Maquiavelo que tengo que dar un seminario, serio. Mirá Chau, vos. gracias por... Gracias, un Jorge. Abrazo grande, un abrazo Jorge, grande. Gracias. Bueno, lo último, Nahuel. No, a ver, dos reflexiones. Una, me parece hoy el presidente está en una gira, creo que eso es importante porque habla, la cuestión geopolítica de lo que significa el FMI, lo que tiene que ver la presidencia de la CELAC, haber salvado a Evo Morales, que es lo que plantea el propio Evo, me salvaron la vida, y estar hoy en alianza con Rusia y con China, marca algo. Y lo segundo, y esto lo dejo para pensar, siempre en los gobiernos populares es muy difícil a los gobiernos populares lidiar cuando las sociedades reclaman cierta calma, ¿no? Porque uno está acostumbrado a siempre estar en los momentos ascendentes de la politización y la disputa, ¿no? Y eso no hay que perderlo, pero nosotros tenemos que saber que la pandemia trajo consecuencias sanitarias, económicas, pero también sociológicas, ¿no? Venimos de 2 años de una sociedad en las calles ocupando en un momento. Entonces, bueno, entonces yo creo que ahí lo que vos tenés que buscar es, por un lado, la posibilidad de la reactivación económica con profundización de las conquistas sociales. Me parece que eso es clave porque estamos en un país con el 50% de pobreza, por eso es importante que los movimientos sociales hayan apoyado en su gran mayoría lo que se viene haciendo desde el gobierno. Y lo segundo que me parece que es clave es no privarse tampoco de que esto uno tenga que tener una actitud conformista. O sea, para mí está muy bien, digo, en el buen sentido, tensionar, correr por izquierda, o sea, es necesario eso. Yo no, lo que digo es, tenés que lidiar entre la utopía y el pragmatismo constantemente. Difícil. Nahuel, difícil, gracias como pero siempre. no imposible. Gracias, Nahuel. Gracias, Nahuel. Bueno, nos vamos a un corte y al regresar en Desiguales en la televisión pública nos queda Florencia Barragán para charlar un poquito más sobre, bueno, los desafíos del famoso déficit y la emisión monetaria. Lo traducimos Otra en cosa criollo. Difícil. Sí, imposible. Difícil. ¿Por qué le puso una tilde ahí? No sé. Raro. Ya venimos. Raro. Desiguales. En Desiguales, últimos 2 minutos del programa, últimos minutos de mis no vacaciones también, ¿no? ¿Cómo tus no vacaciones? Claro, porque no estoy en vacaciones en este momento, pero en minutos lo ¿Cómo, estaré. no venís mañana? No. Ah, bueno. Arranco Ya se había ido de vacaciones. vacaciones. Así que, ¿viste? El que está al otro lado me entiende, ¿no? Cuando estás mirando la hora decís, ya arrancan. Estoy en eso. Pero antes,
Fer Barragán. Muy difícil. Bueno, vamos a hablar del FMI y esto que se acordó. Bajar el déficit fiscal. Se acordó entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. El tema es quién lo va a pagar esa baja del déficit fiscal. Compartimos entonces cuál es el pedido que te está haciendo el Fondo Monetario, que es bajar el déficit de lo que tenés hoy. El punto de partida es 3 puntos del PBI. Tenés que llegar a 2,5% en 2022. Que uno a priori dice, bueno, medio punto. O sea, no es recordemos, tanto. El déficit fiscal es cuando vos te quedás debiendo respecto a lo que te ingresó. Claro, si estás gastando más de lo que te ingresa. Bien, la pregunta es cómo recortás eso o a quién le recortás eso. Claro, el tema, lo que veíamos ahí en la placa, es que uno pensaría que tenés que recortar solo medio punto, de este 3 a 2,5. Lo que pasa es que el año pasado tuviste algunas cosas extraordinarias. Por ejemplo, el aporte que pagaron las grandes fortunas. Por ejemplo, el récord que tuviste por retenciones a la soja o a todos los commodities. Ahora, ¿cómo bajar el déficit? Les traje varias opciones que están sobre la mesa. Recetas. Recetas. Opción 1, crecer. Bueno, que crezca la economía. ¿Esta no es la opción de Guzmán? Sí, es la opción un poco del gobierno. Esta es opción 1, crecer. Ahora, para crecer, el PBI debería crecer al menos 5% en 2022, algo que no va a crecer ni Estados Unidos ni China, según las proyecciones del FMI. Por eso es una opción que está sobre la mesa, que es la que quiere el gobierno, pero no es la que, digamos, la más posible. Bien. Bueno, opción 2 es... Bueno, ¿qué pasa con el gasto COVID? ¿No? El gasto que, todo lo que el gobierno fue gastando para el coronavirus, ¿qué hacemos con eso? ¿Por qué no lo recortamos si ya la mayoría de la gente está vacunada? Lo que se puso para mitigar las consecuencias de las Claro, es restricciones. alrededor de un punto del PBI, decís, bueno, saco el gasto COVID, más o menos llego tranquilo, pero ¿qué pasa? Dentro del gasto COVID, alguna de las cosas que vamos a ir viendo allí en pantalla es que tenés las vacunas, que tenés que seguir dando refuerzos, no es que ya está, terminó, hay mucha gente, por ejemplo, jóvenes que le faltan las vacunas. Tenés también muchos créditos para empresas que todavía no se recuperaron, le hace turismo, cultura, así que no es que podés agarrar y darle un hachazo al gasto COVID y eliminarlo de un momento a otro. Y la opción 3 que les traigo es mirar, lo que va a estar mirando ahora el Ministerio de Economía, cuáles son los principales ingresos y gastos que tiene el Estado Nacional hoy. Y ahí vamos a encontrar dónde están los principales gastos. El principal es jubilaciones, cosa que no podés tocar, salvo que... Todo lo contrario, jubilaciones, ni reforma laboral. Eso, claro, está ahí. Bueno, esa es la siguiente placa, la que hablábamos del gasto COVID, pero ya pasamos a la última. Está ahí, mira, complemento de la AUH, está mal el título. No, porque está bien, porque esto tenía que ver con el gasto COVID que hablábamos recién. La última tiene que ver con la de ingresos y gastos. Ahí vemos, el principal gasto, entonces, jubilaciones no se puede tocar. Salarios es salarios estatales, tampoco lo podrías tocar en un momento de salarios atrasados y que necesitas de los salarios para mejorar el consumo. Es vocación del gobierno que los salarios le ganen a la Claro, inflación, por eso. Además. Entonces, si ves entre los principales gastos, van a ir por los subsidios energéticos, que como veíamos en pantalla, es el segundo principal gasto que tiene el Estado, 3 puntos del PBI. Flor, venimos hablando de esto y de la segmentación y de, bueno, dividir por sectores económicos el pago de determinada tarifa con subsidio. No, la pregunta es, ¿cuándo? Claro, sí. No, ¿y a qué velocidad? ¿Y a quién va a impactar? ¿De un día para otro? ¿Cuándo? Bueno, cuando consultás en las distintas consultoras que hacen estos análisis económicos, no saben bien cuánto calcular la segmentación porque se habló de que iba a llegar a 500.000 de personas del área metropolitana, pero ¿cuánto va a aumentar? ¿Cuánto va a implicar eso? ¿Y a cuánto le va a llegar? Lo que había dado a conocer la Secretaría de Energía era que un aumento que podía ser superior al 100%, muy superior. Y eso no le cae solo al que vive en Puerto Madero. Digo, un monoambiente en, no sé, Saavedra, ¿puede pagar ese aumento de, no sé, el 200% para que le saquen el subsidio? Bueno, algunas dudas que va a traer la segmentación. Dentro del crecimiento que vos mostrabas recién, ¿está el aumento de ingresos tributarios? Sí, así es. Justamente crecer, por eso en la última placa, la que hablaba de gastos y de ingresos, estaban cuáles son los principales ingresos. Y cuando vos creces, recaudás más por IVA, por ejemplo, por el consumo, y también se crean más puestos de trabajo. ¿Puede haber una reforma tributaria? No te digo otro impuesto o aporte solidario a grandes fortunas. ¿Modificar o que sea más progresivo y que paguen más los que Sí, por ahora no está previsto un aporte extraordinario, pero sí analizar qué impuestos se podrían volver más progresivos. No uno nuevo, sino analizar por ese lado.
Antes de irnos, información de Néstor Espósito. Néstor, en relación, bueno, a esta causa de consumo, no sé cómo llamarlo. Consumo de cocaína adulterada. Sí, en este momento hay allanamientos en 3 de febrero y San Martín. Van a continuar en otras zonas durante toda la noche. ¿Qué es lo que están buscando? Obtuvieron el dato de dónde había más dosis de cocaína adulterada. Fueron a allanar y encontraron más dosis de cocaína adulterada. Va a haber procedimientos durante toda la noche. La mayoría de los detenidos van a ser liberados en las próximas horas, entre ellos varios menores de edad. ¿Pueden ser otro tipo de drogas también? ¿No solo cocaína adulterada? En principio solo se habla de cocaína adulterada. Bueno, hay que cortar la circulación de eso que está. Ese es el objetivo, ¿no? En este momento, Si cortar la tenés circulación. cocaína comprada en las últimas 24 horas, lo recomienda la provincia de Buenos Aires, no la consumas. Si consumiste, tenés algún síntoma, anda a un centro de salud. Sí, a las familias que logren convencer de eso, ¿no? Y acompañar sin prejuicios. Bueno, nos fuimos. Sí, nos vamos. Se nos viene Festival País, por supuesto, como siempre. Los chicos de Festival País me dijeron que algún día quieren hacer un pase. Me encantaría, con nosotros. me encantaría. Me lo dijeron en maquillaje, la tiro. Sí. A ver si lo podemos hacer. Para charlar entre folcloristas, bueno, y alguien tendrá alguna pregunta explicada que la sabremos conducir. Muy bien. Bueno. Chau, se quedan mañana con Caruso, me voy unos días de vacaciones, no me extrañen. Tristeza, tanto, faltarán colores, pero tanto. vuelve. Que pasen bien, chau. Adiós.